Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Beltrán, soy analista del Departamento de Estadística de la Universidad de La Salle y para el día de hoy, junto con mi compañero Andrés Suárez, quien es el gestor de datos de la misma universidad, vamos a realizar la lectura y el análisis de datos que se ha venido trabajando hasta el momento. Por lo anterior, nuestro objetivo de investigación y desarrollo de este informe trata sobre determinar los promedios de lectura, frecuencia, costos implicados a la lectura, así como las dificultades implícitas dentro del proceso de lectura en la población colombiana. Y el objetivo presente para este informe es continuar con el análisis de datos de la base con el consumo cultural del 2020 de la fuente del DANE, y donde se sacaron 5 encuestas del mismo tema de consumo cultural, tales como vivienda, hogares, características generales, publicaciones y espacios culturales, con el fin de tener una conexión de datos más fidedigna, y donde los vacíos se redujeron. Por ello, incluimos nuevas variables de análisis para determinar y cuantificar los vacíos mencionados en la entrega del primer corte. De esta manera, pretendemos delimitar los factores asociados a la lectura, así como los posibles factores que afectan el aumento del promedio del libro al año en el territorio nacional. Es así que a través de este informe pretendemos dar respuesta a los factores relacionados al problema de la baja lectura y evidenciar en datos los efectos de la reducción de la lectura en la sociedad colombiana. Para proceder con el informe, primero debemos mencionar las variables que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este. Procedemos entonces a la clasificación de las variables según su naturaleza. Primero, los cuantitativos, que denotan cantidad e identifican valores cuantificables. Tenemos entonces como nuevas variables edad, ingreso salarial, y las otras variables fueron cuántos libros en los últimos años, costos de libros en los últimos 12 meses, costo de revista en los últimos 12 meses y costo de periódicos en los últimos 12 meses. Y los segundos cualitativos, que denotan cualidad o pertenencia a un grupo, también identifican patrones de comportamiento. Como nuevas variables se tomaron región de país, sexo, extracto, nivel educativo, y las otras fueron leyó en los últimos 12 meses, frecuencia de libros, leyó revistas en los últimos 12 meses, frecuencia de revistas en los últimos meses, leyó periódicos, frecuencia de periódicos, lee en frecuencia redes sociales y dificultad para leer. De esta manera procedemos con la primera parte del informe, que tiene que ver con la aplicación de la técnica de regresión lineal simple, donde usaremos la prueba de relación entre variables cuantitativas, es decir, la cantidad. Para determinar dicha relación usamos el gráfico de dispersión sobre las variables más destacadas para nuestro análisis en particular, donde la variable X es la independiente y la variable Y es la dependiente. Para este caso usamos la variable cantidad libros por año en relación con la edad. Por consiguiente, pudimos analizar del pasado informe exploratorio que es poco probable que en Colombia se lean más de 5 libros al año, por lo que lo demás parecieran valores atípicos, por lo que luego podremos analizarlo. Podemos evidenciar también en la gráfica de dispersión una heterogeneidad de datos, pues no están vinculados a un mismo patrón, por lo que se procede a realizar las respectivas pruebas de coeficiencia de correlación y de determinación. Para la prueba de correlación tenemos como p-valor 0.34, también al nivel de significancia del 0.01. No se rechaza la hipótesis nula, las variables son independientes, no existe correlación lineal entre variables. Para la prueba de determinación obtuvimos un valor de correlación R al cuadrado es igual a 0.055, lo que traduce a un 5%, lo que se evidenció en una relación no lineal. Asimismo, practicamos las mismas pruebas para 6 variables más, y donde el resultado es más semejante al ya planteado. Para el grupo de la primera variable fue X, salario, versus Y, cantidad de libros leídos. También el segundo grupo fue X, salarios, con Y, dineros de gasto con libros. Y por último, el cuarto grupo de variables fue X, de edad, con Y, datos de gasto en libros.
se presentó valores de P en relaciones no lineales al ser menor que el número de significancia. Por lo anterior concluimos de la primera fase se evidencia en la obtención de información en la respectiva ejecución de gráficos de dispersión y de coeficiencia que de la determinación que no existe una relación entre las variables de tipo cuantitativo, por lo que presupone de nuestra base de datos que la cuarta variable cuantitativa relacionadas en el anterior análisis era ingreso salarial, cuántos libros el último año y costo de libros en los últimos 12 meses, ninguna tiene relación directa entre sí, por lo que podemos afirmar que cada una de las variables es independiente entre ellas y asimismo la población que encontramos en cada una de ellas. A esto procedemos entonces a ignorar la fase 3 y 4 del modelo de regresión, pues no hay un modelo que represente la relación entre variables. Por tanto, la elaboración de la ecuación de ajuste y de validación de supuestos no se elabora en el presente informe, al no existir mínimo de relación entre variables cuantitativas. Para la segunda parte de nuestro análisis de la información y la base de datos, dentro del proceso de las pruebas de independencia, encontramos la realización de las pruebas de relación entre variables cualitativas. Se realizaron también para 4 grupos de variables las respectivas pruebas. Dada la prisa del presente informe, presentamos la de mayor relevancia para nuestro análisis final. Primera categoría de análisis de relación de variables, estrato y nivel educativo, donde evidenciamos luego de implementar la tabla de contingencia y la prueba de chi cuadrado que no existe relación alguna entre las variables, dado que con un p-valor menor a 0, punto más 7 ceros a la izquierda del 2, cuyo valor es menor al nivel de significancia 0.01, se rechaza la hipótesis nula, la distribución estrato no tiene relación con el nivel de estudio, se concluye entonces que los datos son heterogéneos. De la anterior fase podemos concluir que el respectivo análisis de datos en torno a la fase 2, donde determinamos la independencia de las variables cualitativas tomando la diferencia de las tablas contingencia, así como su respectiva prueba de independencia. Posteriormente procedimos a la ejecución de los gráficos. Sin embargo, de la octava variable analizada, ninguna de las variables tiene algún tipo de relación directa a la otra variable. En este sentido, podemos afirmar que la variable no cumple con el principio de independencia. Por tanto, y cumpliendo con la lectura anterior de los datos, no se procede a la fase de pruebas de normalidad, ni los gráficos de probabilidad de la normalidad, dado que ninguna variable cumple con el éxito de la prueba chi cuadrado para la fase de independencia de la variable. En la tercera parte de este análisis procedemos a hacer el análisis de modelo de varianza de un factor, en donde vamos a utilizar 2 variables, las cuales una depende de la otra. En este sentido, pues tenemos que la descripción para el primer grupo de análisis va a ser el ingreso salarial y el nivel educativo. El ingreso salarial va a ser la variable respuesta, mientras que el nivel educativo va a ser el factor. Hacemos la respectiva tabla del Boss-Plot comparativo, en donde nos podemos dar cuenta y podemos evidenciar que hay presencia de valores atípicos, y hay demasiados valores atípicos, por lo que tenemos que proceder a la depuración de la base de datos. En la depuración de la base de datos evidenciamos que borramos y depuramos manualmente varios valores atípicos. Sin embargo, aún así no vemos como una tendencia de datos hacia alguna de las variables y los grupos de las variables. Acto seguido procedemos con el procedimiento de los promedios, desviaciones y coeficientes de variación, en donde evidenciamos lo anteriormente mencionado. Los coeficientes están por encima del 127, 96%, entonces no son
unos coeficientes bastante cercanos para lo que nosotros buscamos. Están bastante heterogéneos los datos, por lo que procedemos a realizar diferentes análisis en cuanto a las diferentes variables que tenemos. En un segundo análisis exploratorio tenemos unos datos comparativos que son edad y dificultades de lectura, donde edad es la variable de respuesta y la dificultades de lectura es la variable independiente. En la gráfica podemos evidenciar que no hay valores atípicos y podemos también evidenciar asimismo que en relación con la edad las dificultades en la lectura van aumentando conforme aumenta la edad. Esto es algo muy evidente, pues tendiendo a que la salud tiende a desmejorar con el tiempo. Sin embargo, también vemos que algunos que pues no tienen dificultades están en el promedio de entre 30 hacia abajo de edad. O sea, es una población bastante joven la que no presenta ningún tipo de dificultad de lectura. En el análisis de coeficientes, pues, notamos que los valores están, pues, son los más cercanos. Entonces vamos a tomar estas variables como punto de análisis para nuestro proyecto de investigación. Por lo anterior, procedemos al análisis de estimación de los efectos y la validación de los supuestos con el nivel de significancia del 0.01. A lo que el gráfico de probabilidad normal nos arroja pues unas líneas de tendencia, las cuales algunos puntos tienden a salirse. Entonces realmente no hablamos de una homogeneidad de datos, sino una heterogeneidad de datos. En el gráfico comparativo de la otra categoría de datos, que es la número 3, tenemos la edad, la frecuencia de redes sociales, donde esta es la variable independiente y la edad es la variable de respuesta. Podemos evidenciar en el box plot comparativo una fuerte tendencia de que obviamente las personas mayores de 60 años no utilizan redes sociales en comparación con, pues, el diario, pues, o sea, la frecuencia diaria de uso de redes sociales está para la categoría de 30 años hacia abajo. Para la cuarta categoría de variables tenemos la edad, que es la variable de respuesta, y la frecuencia de libros, que viene siendo la variable independiente. En el box plot comparativo podemos evidenciar que la edad y la frecuencia para lectura de libros no tienen mucha correlación. Sin embargo, podemos evidenciar que la parte de las personas que leen diario está en una media de entre 45 y 50 años. Es decir, que la población que lee diariamente es una población mucho mayor de lo que leen o sea, lo que está acostumbrado a leer el grupo de redes sociales, que es abajo de 30. Para la prueba de normalidad y simetría de los datos número 2, que son edad y dificultades de lectura, realizamos la respectiva prueba de Agostino Test, en donde de las 6 categorías, 2 de ellas tienen un p-valor diferente, por lo que no procedemos con la prueba, pues, fallamos la prueba, por lo cual podemos descartar que la hipótesis nula y decir que los datos son bastante heterogéneos. Como conclusión a esta fase, tenemos que para el primer conjunto de datos, comprensión de lectura, pues el valor es de 0.3. Para la concentración el p-valor es de 2.87. Para la lentitud de lectura es del 0.02. Para la categoría, el componente otro es de 0.02 y para el grupo de paciencia es 9.63.
Por lo tanto, el comportamiento de los datos tiene un comportamiento simétrico pues, dentro del grupo. Sin embargo, presentan una gran diferencia entre los datos, por lo cual se procede para pruebas no paramétricas y las cuales concretan la heterogeneidad de las variables. En conclusión a la investigación, podemos decir que las pruebas no paramétricas van a concluir de manera más clara y más relacionada al tema en cuanto a la distribución de las variables y los datos. Pues al determinarlos de la manera en la que hemos investigado en este corte, no hemos encontrado una relación y distribución heterogénea de los datos. Por tanto, podemos concluir de manera muy general y en cuanto a las investigaciones que hemos realizado, que los promedios de lectura en Colombia realmente son muy bajos. Sin embargo, también podemos evidenciar que la población que más lee es la población mayor de 50 años, aunque sus dificultades en cuestiones de lectura sean mayor que la de los jóvenes. ¿Esto qué significa? Significa que de una u otra manera los jóvenes, aunque tengan tiempo de leer, no lo emplean para la lectura, sino para el uso de redes sociales, como pudimos evidenciar en el uso de la tendencia de redes sociales para los jóvenes abajo de 30 años. Es pues así que no encontramos una relación directa con el problema de lectura. Sin embargo, encontramos algunas variables o condiciones que nos permiten inferir de cierta manera que el problema no es de tipo de salud o de tipo educativo o de estrato. En este sentido, lo que no podemos relacionar a la falta de lectura es que pues, la gente tiene un alto desinterés y nos falta cultura en cuanto al tema de lectura. Muchas gracias por el tiempo.